Hola, hoy vamos a empezar a ver la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta muy importante con muchas aplicaciones, por ejemplo la teoría de circuitos. Es una herramienta muy importante también para resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, empezamos por la definición. La transformada de Laplace es una operación que toma funciones de un cierto tipo y devuelve funciones de otro tipo. Las funciones en cuestión, funciones a las cuales se le puede aplicar la transformada de Laplace, son funciones que vamos a suponer siempre que dependen de una variable t, eso es por convención, a valores, pueden ser reales o complejos, no importa, tienen que ser continuos por partes porque las vamos a integrar, y el dominio son números reales, ¿sí? F depende de una variable real, que tiene que incluir a todos los reales no negativos. La razón por esto tiene que ser continua por partes, que la vamos a integrar, y el dominio tiene que contener a los reales no negativos porque vamos a integrar de 0 a más infinito. Y lo que se integra es f de t por e a la menos s por t. Entonces la transformada de Laplace va a depender de una nueva variable que se llama s. Se la denomina s más bien en las aplicaciones por razones históricas. Esta integral está definida para todos los valores de S pertenecientes a los complejos para los cuales esta integral converge. Es decir, la transformada de Laplace es una integral impropia, así que hay que entender primero cuándo converge. Bueno, como les decía, por razones históricas, la mayoría de los libros de transformada de Laplace se usa S en lugar de Z como variable compleja, y se suele escribir S igual a sigma más J por omega. Sigma es lo que normalmente en variable compleja se llama X, la parte real de S, omega es la parte imaginaria de S, y J corresponde a lo que normalmente se llama I. Es decir, ahora J cuadrado vale menos 1. Bueno, primero que nada, antes de poder empezar a usar y ver propiedades de la transformada de Laplace, hay que entender cuándo converge, ¿sí? Es decir, hay una serie de problemas. Por ejemplo, hay funciones para las cuales esa transformada de Laplace, la integral, converge para algún valor de S. Si converge para un valor de S, ¿para cuáles valores de S? Es posible describir el conjunto de valores de S para los cuales F converge. Bueno, vamos a ver que esencialmente hay tres posibilidades para la convergencia. Bueno, por ejemplo, el primer ejemplo es una función que se anula fuera de un intervalo. Que vamos a suponer que el intervalo AB está conteniendo los reales positivos, mayor o igual que 0. Bueno, si ocurre esto, lo que pasa es que la transformada de Laplace se transforma en la integral entre a y b de f de t por e a la menos st de t. Y esta integral no tiene problemas de convergencia para ningún valor de s porque estoy integrando sobre un intervalo finito. Es decir, hay funciones para las cuales la transformada de Laplace converge para todos los valores de s. Segundo ejemplo, tomemos la función que vale constantemente igual a 1. Entonces, la transformada de Laplace en un valor de s es el límite cuando k tiende a más infinito de la integral entre 0 y k de e a la menos st de t, y eso es por definición. Este menos está de más. Bueno, entonces queremos ver cuándo esto va a converger. Cuando s vale 0, ¿qué va a quedar? Queda e a la menos 0, que es 1. Entonces la integral entre 0 y k de 1 me queda k. Eso claramente no converge. Cuando s es distinto de 0, esta función, por más que s sea compleja, tiene una primitiva con respecto a la variable t, que es e a la menos st dividido sobre menos s. Y entonces integrando me queda el límite cuando k tiende a más infinito de e a la menos s por k menos 1 dividido menos s. Lo único que depende de k a k en esta fórmula es e a la menos s por k,
Así que tenemos que analizar eso. Bueno, el módulo de e a la menos s por k es e a la parte real de esta expresión. La parte real de esta expresión es e a la menos sigma k. Perdón, la parte real de menos s por k es menos sigma por k. Y este límite existe solamente cuando sigma es positivo, porque en ese caso esto tiende a 0 cuando k tiende a infinito. Y entonces la transformada de Laplace va a converger cuando la parte real de S es más grande que 0. Cuando la parte real de S es más grande que 0, este término tiende a 0, así que me queda menos 1 dividido menos S, que es 1 sobre S. Entonces en este caso la transformada de Laplace converge en un semiplano que está a la derecha de una línea recta vertical. En este caso la línea recta vertical es el eje de las sillas. Otro caso más, por ejemplo, consideremos f de t e a la t. Entonces la transformada de Laplace de f en s es el límite cuando k tiende a más infinito en integral entre 0 y k de e a la t por e a la menos st, que es igual al límite cuando k tiende a más infinito en integral entre 0 y k. Uso las propiedades de la exponencial y me queda 1 menos s por t, todo por t. Cuando s vale 1, esta integral no converge. Cuando s es distinto de 1, tengo como primitiva e a la 1 menos s por t dividido 1 menos s. Integrando me queda esta expresión. Y de nuevo, tomando el módulo de esta expresión, se ve que este módulo solamente converge cuando la parte real de s es más grande que 1. Y en ese caso, me queda que la transformada de Laplace de f en s es 1 dividido s menos 1. En estos dos ejemplos, tenemos que la región de convergencia de la transformada de Laplace está limitada por una línea recta vertical. Antes era el eje de las íes, ahora es la línea recta vertical que pasa por 1, y para un lado converge y para el otro lado diverge. Cuando la parte real de S es igual a 1, bueno, ahí es mucho más difícil decir qué pasa. Un último ejemplo es fe elevado a la t al cuadrado. Entonces f de t por e a la menos st tiende siempre a infinito, y una condición necesaria para la convergencia de la transformada de Laplace, o la convergencia con cualquier integral impropia, es que lo que estoy integrando tiene que tender a 0. O sea que la transformada de Laplace no converge en ningún punto. Es decir, hemos visto ejemplos donde la transformada de Laplace converge en todo el plano complejo, converge en una región de convergencia limitada por una línea recta vertical. Para el lado derecho converge, para el lado izquierdo diverge. Bueno, ¿cómo se estudia en general? ¿Qué pasa? Claro, uno de los problemas de la transformada de Laplace es que estamos integrando funciones que en realidad están tomando valores complejos por el e a la menos s por t. F de t puede ser real o complejo, normalmente en las aplicaciones f de t es real. Pero tengo el término e a la menos st que es complejo. Entonces normalmente lo que se hace es tomar módulo. Y entonces decimos que una integral entre a y más infinito de f de t converge absolutamente cuando converge la integral con el módulo. Uno puede demostrar que si converge la integral con el módulo, también converge la integral sobre el módulo, sin el módulo. Entonces, si uno puede demostrar que una transformada converge absolutamente, entonces en esa región la integral también va a converger sin el módulo. Bueno, con respecto a eso, la transformada de Laplace tiene las siguientes propiedades. Si tenemos una función continua a trozos y la transformada de Laplace converge absolutamente en algún punto, entonces f converge absolutamente
en todos los puntos que tienen como parte real más grande que la parte real de ese subcero. Esto es lo que provoca el fenómeno que hemos visto, que la región de convergencia estaba definida por una línea recta vertical. Entonces, este parte real de ese subcero me determina una línea recta vertical, y entonces la transformada de Laplace dice que si converge en esa línea, converge en un punto de la línea, entonces converge absolutamente en el semiplano que está a la derecha de esa línea vertical. Bueno, a partir de esa proposición se puede demostrar que, dado una función continua a trozos, entonces la región de convergencia absoluta de la transformada de Laplace es una de las tres posibles. O converge en todo el plano complejo, como vimos en el primer ejemplo, converge en un semiplano delimitado por una línea recta vertical, y en ese caso uno va a diverger en el otro semiplano, o puede nunca converger. ¿De acuerdo? O sea, transformada en Laplace converge en todo el plano, converge a la derecha una línea recta vertical y diverge a la izquierda, o converge en el conjunto vacío, es decir, nunca converge. Muchas veces uno no solo necesita convergencia, sino también necesita convergencia absoluta. Entonces uno puede demostrar que si yo me corro un poquito en este semiplano hacia la derecha, ya tengo una región donde la transformada de Laplace converge uniformemente. Bueno, ¿cómo saber o cómo asegurarnos que estamos en uno de los dos primeros casos? Es decir, o tenemos convergencia en todo el plano o convergencia en un semiplano delimitado por una línea recta vertical. Bueno, hay una noción que es la noción de funciones de orden exponencial. De orden exponencial significa que cuando t se agranda, la función no crece más rápido que una exponencial. Y hay varios modos distintos de definir funciones de orden exponencial. Son todos equivalentes, es decir, uno puede demostrar que si se cumple una definición también sí, solo si se cumple la otra. Bueno, una función, y acá siempre vamos a trabajar con funciones continuas por partes. Entonces, cuando tengo una función continua por partes, uno dice que es de orden exponencial en infinito. Si existen constantes k y alfa reales, tales que el módulo de f de t es menor que k por e a la alfa t, para t mayor que 0, como ven, está diciendo que lo que pase con f de t está acotado por una exponencial. En general, esa constante alfa se la llama el orden de f, y eso es lo importante. Bueno, uno puede demostrar que una función continua por partes de orden exponencial, una vez que uno sabe que se cumple esto, automáticamente sabe que la transformada de Laplace converge en el semiplano que está a la derecha de la línea recta vertical que pasa por alfa. Hay que tener un poquito de cuidado con lo que dice este teorema. Acá decíamos que había un j, de modo tal que este j define una línea recta vertical. A la derecha esa línea convergía, a la izquierda divergía. Esto me dice, si usted tiene una función y puede demostrar que se cumple una desigualdad de este tipo, entonces a la derecha de alfa converge, a la izquierda no se sabe. Este alfa no tiene por qué ser igual al j que tenía acá. Este j en cierto sentido es la región óptima de convergencia. Normalmente cuando uno demuestra que una función es de orden exponencial, uno tiene que mostrar que existe algún alfa. En cierto sentido el j sería algo así como el mejor alfa. Esto no es preciso y no es un teorema. Pero bueno, si usted encontró algún alfa de modo tal que se cumple, usted sabe que para S mayor que módulo, parte real de S más grande que alfa, la transformada de Laplace converge. En las funciones de orden exponencial uno sabe que en algún lado converge. Claro, ¿cuántas funciones de orden exponencial hay?
Bueno, primera cosa, normalmente lo vamos a llamar E al conjunto de funciones de orden exponencial y continuas que cumplen la desigualdad. Una cosa importante de las funciones de orden exponencial, que si uno tiene dos funciones de orden exponencial y cualquier número real, entonces K por F más G sigue siendo de orden exponencial, F por G es de orden exponencial. Es decir, que si uno tiene funciones de orden exponencial y aplica construcciones típicas como sumar funciones, multiplicar funciones por escalares, multiplicar funciones, sigue teniendo funciones de orden exponencial. ¿Qué funciones hay de orden exponencial? Por ejemplo, los polinomios son todos de orden exponencial, las funciones acotadas son de orden exponencial, las exponenciales son de orden exponencial. Es decir, que el conjunto de orden exponencial contiene gran parte de las funciones que suelen aparecer en las aplicaciones. Es decir, que en el fondo la transformada de Laplace para la mayor parte de las funciones que normalmente aparecen en las aplicaciones, la transformada de Laplace converge. Esencialmente es una de las razones por las cuales es útil. Bueno, ¿qué propiedades tiene la transformada de Laplace? La transformada de Laplace tiene un montón de propiedades, muchas propiedades que ayudan a calcularla, pero hay tres propiedades básicas. La primera es que la transformada de Laplace es una función lineal. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos dos funciones de orden exponencial y agarro un punto donde las dos transformadas de Laplace convergen, fíjense que por ser de orden exponencial, en algún semiplano este va a converger, en algún semiplano esto va a converger, tomo la intersección de los dos semiplanos, ahí las dos convergen. Resulta que en ese semiplano, si A y B son dos números reales, la transformada de Laplace de A por F más B por G también converge, y vale que la transformada de Laplace de A por F más B por G es A por la transformada de Laplace de F más B por la transformada de Laplace de G. Y la transformada de Laplace en cierto sentido es una función lineal. Una vez que uno tiene asegurada la convergencia, que en el fondo viene de las propiedades de la función exponencial, demostrar esto es directamente aplicar la integral de la suma de las integrales, y las constantes salen afuera de la integral. Bueno, la propiedad básica segunda es la propiedad central de la transformada de Laplace, la que va a ser útil, que la transformada de Laplace sea útil. Dice que si tengo una función derivable f de orden exponencial y la derivada f' es continua por parte, entonces la transformada de Laplace de f' en S va a converger en la misma región donde converge la transformada de Laplace de f, y se cumple que la transformada de Laplace de f' en S es S por la transformada de Laplace de f en S menos f en 0. Bueno, uno enuncia esta propiedad solo para las derivadas primeras, pero es fácil demostrar que hay una fórmula general que dice que si f, f', f segunda, f menos 1 son de orden exponencial, y f acá, perdón, es derivado n veces, ¿sí? Y esta derivada es continua por partes, entonces la transformada de Laplace de la derivada enésima de f en s es s a la n por la transformada de Laplace de f en s menos, y acá uno va poniendo potencias de s que van decreciendo hasta 0, y queda s a la n menos 1 por f en 0 menos s a la n menos 2 por f' en 0, y cada vez que decrece en 1 la potencia de s, crece en 1 la cantidad de derivadas de f que estamos tomando. La tercera propiedad la vamos a ver en la próxima clase, pero el anuncio ahora de un modo vago es que existe una transformada inversa de Laplace. Bueno, entonces, ¿cómo se usan estas propiedades? Supongamos que uno tiene alguna ecuación diferencial que quiere resolver. En el contexto de este curso vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes, pero se puede aplicar algunas ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Pero bueno, si uno tiene una ecuación diferencial a coeficientes constantes, le aplica la transformada de Laplace y lo que va a tener es una ecuación algebraica.
ecuación donde no hay derivada. Y no solo va a tener una ecuación algebraica, sino una ecuación fácil de resolver. Entonces uno agarra la ecuación diferencial, transforma a Laplace de una ecuación algebraica, resuelve la ecuación algebraica, y genera este paso, va a ser muy fácil. Después agarra la antitransformada. Ven, acá estamos usando las propiedades 1 y 2, acá se usa la propiedad 3, y la antitransformada lo que le da es una solución de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial no es a coeficientes constantes, la ecuación acá no va a ser algebraica, pero en general esta ecuación de este lado va a ser más fácil de resolver que la ecuación de este lado. Bueno, vamos a ver este paso y este paso. Cuando tengamos la antitransformada vamos a completar el circuito. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función y que depende de t y tenemos esta ecuación diferencial, 5 por y derivado dos veces más 34 por y prima más 2y igual a 1, y tenemos estas propiedades, que y en 0 vale menos 1 y prima en 0 vale 2. Bueno, transformamos Laplace de este lado. Primero aplico la primera propiedad que me dice que la transformada de Laplace es lineal. O sea que la transformada de Laplace de esta expresión va a ser 5 por la transformada de Laplace de y derivado dos veces, más 34 por la transformada de Laplace de y prima, más 2 por la transformada de Laplace de y. Y ahora aplico las fórmulas que uno tiene para la transformada de Laplace de las derivadas. Para la derivada segunda me va a quedar s cuadrado, voy a llamar i mayúscula a la transformada de Laplace de i minúscula. Entonces me queda s cuadrado por i de s, menos s por i de 0, menos i prima en 0. ¿Ven? Voy decreciendo las potencias de s y crezco en el orden de derivada. Este pedazo de la fórmula justamente lo que hace es que la transformada de Laplace automáticamente mire las condiciones iniciales. Bueno, después me queda 34 por la transformada de Laplace y prima, eso es 34 por s por i de s menos i de 0, más 2 por la transformada de Laplace de i, me queda 2 por i de s. Bueno, juntando todos los términos, reemplazando menos 1 por i de 0 y 2 por i prima en 0, queda esta expresión. Y entonces ahora tenemos que transformar de Laplace de este lado. Ya lo vimos, me queda 1 sobre s. O sea que la transformada de Laplace de la ecuación diferencial con la que empezamos se transforma en esta ecuación algebraica, donde la incógnita es i mayúscula de s. ¿Qué hago? Este término lo paso restando y este término lo paso dividiendo, y esta es la solución de la ecuación algebraica. ¿Qué es lo que faltaría hacer? Faltaría antitransformar esta expresión para tener la solución de la ecuación diferencial. Bueno, eso lo vemos en la próxima clase.